Hermanos, vamos a en esta mañana compartir la palabra del Señor. Quiero decirle que me siento bien contento, alegre, sobre todas las cosas honrado de que Dios me dé la oportunidad, la vida, amén, de poderme parar aquí nuevamente frente a ustedes en este altar sagrado, donde compartimos la sana doctrina, donde compartimos el mensaje poderoso de la palabra del Señor. El mensaje que no regresa vacía, que se siembra la semilla, amén. Sabemos que esa semilla germina en nuestros corazones y permite el Señor que sea de bendición esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y les invito a que vayamos al libro del Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Mateo, y vamos a ir al capítulo 16. Así que en esta mañana el mensaje es la confesión de Pedro. Ahí está el título, no le voy a poner otro título, va a llevar ese título, la confesión de Pedro. Y vamos a ver de qué se trata esa confesión de Pedro, que ha traído mucho dilema, pero nosotros sabemos qué fue lo que Jesús quiso decir y lo que Pedro quiso decir. Entonces vamos a leer ahí mismo en el capítulo 16, verso 13, amén, hasta el 18, el Evangelio según San Mateo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo. Habían varias Cesareas, pero esta exclusivamente es Cesarea de Filipo, porque pertenecía a los Césares de aquel tiempo, en nombre de Filipo. Dice, preguntó a sus discípulos. ¿Quién preguntó? Jesús. Tremenda pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él mismo, a Jesús. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que el Señor bendiga su santa y divina palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, nos acercamos, Dios, al trono de tu gracia, al trono donde encontramos socorro, auxilio, Dios, al trono de tu gracia, Señor, donde encontramos descanso, Señor. Es allí, Señor, Padre, que tú estás, y donde podemos hablarte de cualquier lugar del mundo, Señor. Y en esta hora, Padre, te doy gracias por este servicio tan precioso, porque te hemos adorado, Dios, hemos sentido tu presencia. Y en esta hora, Señor, queremos, Padre, que tú nos ayudes, Dios, que tú afines nuestros oídos, Señor, que tú pongas, Dios mío, atención en nuestras mentes y que en los corazones tú nos ayudes a tener unos corazones dispuestos, Dios, para escuchar el mensaje de tu palabra, Dios. Que este mensaje, Señor, que se está transmitiendo, Señor, quizás en muchos lugares hay personas que lo están escuchando, Señor. Que en esta hora, Dios, tu presencia se deje sentir, Señor. Que tú llegues a donde ellos están, Señor, y que tú llegues a la necesidad de ellos. Te pido, Padre, que tú unjas mis labios una vez más. Que la unción, que la gracia tuya sea sobre mí, tu sabiduría, Dios, para que yo pueda impartir, Dios mío, Padre, de una manera clara, Señor, diáfana, Señor,
tu palabra. Y en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias y te damos a ti la gloria y la honra, porque la gloria y la honra siempre serán para ti, Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, se pueden sentar. Usualmente hay pasajes en la Biblia, en los evangelios, que usted los encuentra en todos los evangelios. Pero particularmente este mensaje, este texto que leímos, es un texto que usted solamente lo va a encontrar en el libro de Mateo. Y aparece solamente una sola vez. Es interesante. Jesús tiene una conversación con sus discípulos. Si hay algo que a Jesús le gusta, si hay algo que a nuestro amado Salvador le gusta, es que nosotros tengamos una conversación con Él, un diálogo. Servir a Jesús y tener una relación con Jesús, se trata de que hay un diálogo entre Jesús y sus discípulos. Jesús está interesado en relacionarse contigo. Jesús no está interesado en que tú tengas una religión. Escucha, Jesús no está interesado en que tú tengas una religión. Jesús está interesado en tener una relación contigo. Él es el Salvador y nosotros somos los salvados. Que un día estábamos perdidos, que un día estábamos sumergidos en nuestros delitos y pecados, y que a través del evangelio, de la palabra de Dios, la escuchamos y vinimos a los pies de Él. Amén. Como fueron aquellos apóstoles, como fueron aquellos discípulos. Y en esta conversación que Él tiene muy particular, resalta la temática de la identidad de Jesús. Jesús quería saber qué había, qué pensaba los discípulos, qué había en los corazones de los discípulos acerca de Él. Jesús había estado predicando, Jesús los había estado acompañando, ellos estaban escuchando las enseñanzas, había muchos rumores, había muchas percepciones de Jesús, y Jesús quería saber qué se estaba moviendo en el ambiente. Y Jesús se dirige a ellos y le hace esta gran pregunta de identidad: ¿quiénes dicen los hombres? ¿Qué dicen las personas? ¿Qué piensan? ¿Quién soy yo? El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Interesante porque la respuesta es variada, comenzando desde Juan el Bautista, a quien había sido muerto por Herodes, y que muchos decían que Jesús pues era Juan el Bautista que había resucitado. Otros lo identificaban por el mensaje poderoso que él predicaba con el profeta Elías, porque Elías fue un gran profeta de Dios. Todos hemos conocido la historia de Elías, todos sabemos cómo Elías oró, amén, y cayó fuego del cielo, cómo oró y por 3 años que había una sequía cayó agua. Y la Biblia dice que en los postreros días, pues Elías iba a reaparecer. Y muchos pensaban que Jesús, de la manera que predicaba, porque Jesús era maestro, era profeta, era sacerdote y era un predicador de la palabra, que predicaba, hermano, con fuego, predicaba con poder. No era una enseñanza, no era una predicación común y corriente, era la enseñanza y la predicación que confrontaba, que llegaba a los corazones, amén, y que los corazones que eran endurecidos, hermanos, se derretían ante las palabras de Jesús, porque Jesús podía discernir la necesidad, los pensamientos que habían en los corazones de la gente. La palabra dice que el Espíritu de Dios lo había ungido después del bautismo en el Jordán, allí por Juan el Bautista. Dice que por primera vez cuando él entra a la sinagoga, él empieza a leer del profeta Isaías, donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me he ungido para compartir las buenas nuevas.
para darle vista a los ciegos, libertad a los presos, para predicar las buenas nuevas de salvación. Ese era Jesús. También otros pensaban que era el profeta Jeremías y otros algún otro profeta del Antiguo Testamento. Pero Jesús lo escucha lo que ellos dicen. Y Jesús les va directamente a ellos porque Él quiere saber qué ellos piensan de Jesús. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tú piensas de Jesús? ¿Qué significa Jesús para ti? ¿Es Jesús para ti solamente el Hijo de Dios? ¿Es Jesús para ti el gran maestro? ¿Es para ti solamente Jesús el que resucitó de los muertos al tercer día? ¿O es Jesús para ti el Salvador, el que perdonó tus pecados, el que te redimió de la muerte, el que compró tu salvación a precio de sangre? ¿Es Jesús para ti aquel que vela por ti, que cuida por ti, que dejó su Santo Espíritu a su pueblo, a sus hijos? Aquel que dijo que Él iba a regresar otra vez y que iba a venir por ti y que iba a ser morada en el cielo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Qué significa Jesús para ti? ¿Es Jesús para ti solamente aquel hombre que cuando tú estás en necesidad tú clamas a Él? ¿O ese es Jesús que tú caminas con Él las 24 horas del día, los 7 días de la semana? ¿Es Jesús el maestro, el que te ha enseñado, el que ha modelado, nos ha modelado a nosotros con su vida, cómo nosotros debemos conducirnos en esta jornada aquí en la tierra? Jesús le pregunta esta pregunta a estos discípulos y le dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro da una respuesta, pero esta respuesta no es una respuesta común y cualquiera. No es una respuesta que sale de la mente de Pedro, es una respuesta que fue una revelación de Dios a Pedro sobre quién era Jesús. Pedro había conocido a Jesús verdaderamente. Pedro lo había conocido cuando después de estar pescando por horas no había pescado nada y Jesús dijo: tiren las redes de nuevo a la mar, tírenla con fe. Y dice la palabra que cuando Pedro y su hermano la tiraron, sus redes fueron llenas de peces y ellos quedaron asombrados por aquel milagro. Y Jesús en aquel momento los llama y desde aquel momento Pedro, su hermano, empiezan a caminar con Jesús. Algo vieron en Jesús que fueron tocados, porque cuando Jesús llega a nuestra vida, cuando Jesús nos llama, nuestra vida es cambiada, no importa la edad. Jesús llega en cualquier momento, hermano, y nos toca a las puertas de nuestros corazones. Y Pedro había tenido una experiencia con Jesús. Sabía que era el Hijo de Dios y por eso él puede responder en esta hora a esa pregunta con certidumbre de quién es Jesús. Si alguien te pregunta a ti quién es Jesús para ti, le podrás tú contestar acertadamente. Le podrás tú decir: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Yo no me avergüenzo de Jesús porque Él dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre por mí. Él es mi Salvador. Podrás tú decirle a alguien en la calle, en el tren, en el bus, en el trabajo, no avergonzarte de tú decir: yo soy cristiano, un hijo de Dios. No decir: yo voy a una iglesia evangélica. No decir: yo soy de la religión protestante. No, es decir: yo soy de Cristo, el que me salvó, el que le dio sentido a mi vida, el que regresa pronto y que está dando oportunidad a los pecadores para que se arrepientan y vuelvan a Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Y Pedro le dice: tú eres
el Cristo. Tú eres el Mesías. Tú eres el ungido. Tú eres el Salvador. Eso fue lo que le quiso decir, lo que significa tú eres el Cristo. Tú eres el que el pueblo está esperando. En ti hay esperanza. En ti el hombre puede encontrar salvación. Por eso Pedro en su primer sermón en el libro de los Hechos se dirige a Jesús. Porque en ningún otro, escuche bien, en ningún otro hay salvación. Solamente en Jesús. Los hombres han querido y tienen estas ideas erróneas de que hay muchos caminos que te llevan a Dios. Pero la Biblia es clara. Hay un solo camino. Cristo dijo, yo soy el camino. Cristo no dijo, hay muchos caminos. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la única verdad y yo soy la vida. El camino que te lleva al cielo es Cristo Jesús. Tú eres el Cristo. Tú eres el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, no el hijo de María y José. Él le pudo decir, tú eres el hijo de María, tú eres el hijo de José. Pero cuando Dios se nos revela, nos da esa revelación de quién realmente es Jesús. Y Jesús fue hombre. Jesús fue tentado en todo, pero Jesús también fue divino, 100% hombre y 100% Dios, porque dice la palabra que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y fíjese la palabra ahí, Dios, no está en letra minúscula, está en letra mayúscula. El Dios no dice el Dios muerto, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, hermano, porque el Dios que nosotros le servimos es el mismo Dios que le servía a Pedro. Es un Dios que está vivo, es un Dios que escucha. Es un Dios que interviene cuando nosotros le llamamos. Es un Dios que está en todos los lugares. Es un Dios que todo lo sabe. Es el Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios que te creó a ti. Tú no viniste del mono ni de la mona. ¿No te crees ese cuento? Bueno, por lo menos yo no vine del mono, ¿sabe? Yo no soy usted. Que el Señor reprenda. Que el Señor reprenda, ¿sabe? Y ese tipo de filosofía, de enseñanza se ha infiltrado en las escuelas, en todos los lugares, y le han lavado el cerebro. Y muchas veces venimos a los pies del Señor y todavía pensamos que hay un proceso de evolución, que el hombre va evolucionando. Que antes era un mono, que era un animal, qué sé yo, y que ahora llegamos a esta etapa de humano. Y que vamos, hermano, mentiras del diablo. La palabra dice que el Señor hizo los cielos y la tierra, y que el último día, y que el sexto, mire, que nos hizo a su imagen y semejanza. No a la imagen de un mono, ¿sabe? No a la imagen de un caballo, de un pájaro. Nosotros llevamos la imagen de Dios. Cuando usted mira una persona, hermano, fue creada por Dios, con un intelecto, con emociones. Qué lindo. Dígale, tú eres una hija de Dios. Tú no eres cualquier cosa. Usted es un hijo de Dios. Somos criaturas de Dios, pero cuando recibimos a Cristo nos convertimos en hijos y hijas.
Porque un hijo de Dios vive para agradar a Dios. Un hijo de Dios lavado por la sangre de Cristo se aparta de las tinieblas. Hay muchas veces que la gente dice, todos somos hijos de Dios. No. La palabra no dice eso. La palabra dice que somos criaturas de Dios y que aquellos que reciben a Jesús se convierten en hijos de Dios. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. ¿Cómo una persona puede convertirse en hija de Dios? Cuando acepta a Cristo, que es el Hijo de Dios. De esa manera que usted puede llegar a ser un hijo de Dios. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando escucha a Jesús a Pedro esta respuesta, él le dice, Pedro, Simón, lo llama Simón, Pedro. Perdón, 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, porque ese era el nombre de Pedro antes de conocer al Señor. Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí hay una verdad increíble, hermano. Nadie puede conocer a Jesús si el Padre no se lo permite. Nadie puede llegar a Jesús porque diga, yo fui donde Jesús porque yo me propuse en mi corazón conocerlo. No. Cuando tú vienes a Jesús y tú sientes ese sentir, es porque Dios ya lo ha puesto en tu corazón. Nadie puede venir al Padre, dice Jesús. Nadie, absolutamente nadie, si no es por mí. Y el Señor le dice a Simón, bienaventurado eres, porque se trata de la revelación que viene a nuestras vidas de quién es Jesús. Que nos deja ver quién tú eres. Que nos deja ver, mis amados hermanos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que estábamos apartados de Dios, necesitados de Dios. Y nos deja ver la necesidad de ese Salvador que Él hizo provisión para el pecador, para todo aquel que se arrepiente de corazón y viene humillado con un corazón contrito. Y dice la palabra del Señor que el corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Cuando tú vienes ante la presencia de Dios, reconociendo que tú eres pecadora o pecador, no con altivez, no con pretensión de decir, no, es que yo he escuchado cristianos que cometen el error de decir que ellos eran buena gente, como queriendo decir, yo era buena gente y yo no hice nada malo y voy para el cielo. Hermano, si fuera por toda la gente buena gente, el cielo estaría ya lleno de mucha gente que se creen buena gente. Pero al cielo usted no entra porque es buena gente, ¿sabe? Usted puede ser una persona desprendida. Usted puede ser una persona que se compadece de los que están en necesidad y suplirle. Y gloria a Dios por eso. Son muy buenas obras. Pero la palabra es clara y dice que tú no eres salva, que tú no eres salvo. Yo no soy salvo por las buenas obras. ¿Y por qué no somos salvos por las buenas obras? Porque cuando hay buenas obras, el hombre se tiende a ¿qué? A gloriar. Hace como Tarzán, ¿sabe? Se empieza a dar con sus puños en el pecho. Entonces dice que la salvación es por gracia
para que nadie se gloríe. La salvación viene de Dios. Pero este texto me intriga, me interesa, porque este texto habla más bien sobre lo que el Señor garantiza a la iglesia. La confesión de Pedro es la garantía del Señor por la iglesia. La iglesia, hay una garantía de victoria. Y esa garantía de victoria se encuentra en Cristo Jesús. Siga conmigo. Verso 18. Mantenga su Biblia abierta. Este verso, que es el meollo de esta conversación de Jesús. Jesús le dice a Pedro: bienaventurado. Porque Pedro acertó quién era Jesús por medio de esa revelación del Padre. Pero Jesús le añade y le dice a Pedro, verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Mire lo que le dice Jesús: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Vamos a detenernos en este texto, porque este texto ha sido muy controversial y lo han malinterpretado. Y vamos a ver qué quiso decirle Jesús cuando dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estaba hablando Jesús, y fíjense que aquí por primera vez Jesús usa el término iglesia. Los llamados significa iglesia, los llamados, porque usted es un llamado del Señor. Cristo fue el que lo llamó. La iglesia es un organismo vivo. Es más que una institución. Es más que un lugar. La iglesia se compone de todos aquellos pecadores que han sido lavados por la sangre de Cristo. Esa es la iglesia. La iglesia no es una denominación. Esto es el edificio. Esto es el templo. Pero la iglesia eres tú. La iglesia soy yo. Dígale a su hermano: la iglesia eres tú, somos nosotros. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca está hablando? ¿Se está refiriendo a Pedro, que iba a ser la roca? ¿O se está refiriendo a la afirmación de la revelación de Pedro, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Hermano, no hay salvación fuera de Cristo. Cristo es la roca, el fundamento. Cuando Cristo le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, estaba diciendo que es sobre el fundamento de Cristo. Por eso Cristo, en capítulo 7 de Mateo, cuando él dice: y llamaré a aquel hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre Pedro. Si Pedro lo negó 3 veces, imagínese usted. Sobre Cristo. ¿Por qué se refiere a Cristo? Porque el que dio la vida en el Calvario y derramó su sangre no fue Pedro, fue Cristo.
Pero muchos han interpretado que es bajo Pedro. Y si ciertamente el apóstol Pedro tuvo un gran ministerio, y fue uno de los líderes al principio de la era cristiana, como lo podemos ver en el libro de los Hechos, que después de el día de Pentecostés, de esa venida del Espíritu Santo que es real, déjeme decirle, que aquella llenura que tuvieron aquellos apóstoles del Espíritu Santo fueron bautizados, sumergidos en la presencia de Dios, y fueron bautizados con dones del Espíritu y empezaron a hablar. Y Cristo les dijo: cuando venga sobre ustedes, cuando yo les bautice, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vayan y esperen. Hermano, la experiencia del bautismo del Espíritu Santo es real. Mucha gente se han quedado en la experiencia de Jesucristo como Salvador y no han dado paso a la experiencia de ser bautizados en el Espíritu Santo. Y el diablo ha usado eso para decir que son emociones y que no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, que el bautismo con el Espíritu Santo usted lo recibe cuando usted recibe a Jesús. Pero la Biblia me dice claramente que aquellos discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo, y a través del libro de los Hechos hay una repetición donde las personas fueron llenas de ese Espíritu Santo que los capacitó para poder predicar la palabra del Señor. Y ahí dice algo bien importante. Nosotros tenemos que tener bien claro que la iglesia está edificada sobre el fundamento de Cristo, sobre las enseñanzas de Cristo, no sobre las enseñanzas de una institución, no sobre mandamientos de hombre, costumbres de hombre, sino bajo la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y aquí hay una garantía, dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús estaba hablando aquí de la muerte que iba a tener. Jesús estaba hablando aquí que un día él iba a ser crucificado. Jesús estaba anticipando ya su crucifixión, pero Jesús estaba anticipando también su resurrección de entre los muertos, que al tercer día iba a resucitar y la muerte no le podía retener. La muerte era el enemigo del hombre. La muerte tenía la gente miedo porque creían que después de la muerte se acababa todo. Pero con la muerte de Cristo, Cristo venció a la muerte. Y Cristo venció a Satanás también, uno de los enemigos de la iglesia, uno de los enemigos del pueblo de Dios. El mundo es enemigo de Dios. La carne es un enemigo del creyente. Y el diablo es el primer enemigo de la iglesia. Pero aquí me dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, porque Dios está peleando, porque Cristo está peleando por cada uno de ustedes. Cristo vela por su iglesia. Las puertas en todas estas ciudades, los tiempos bíblicos, las ciudades estaban rodeadas de murallas y había una puerta principal, y la puerta daba a entender qué tan poderosa era esa ciudad. Las puertas se abrían temprano en la mañana. Venían las personas que iban a hacer mercadería. En las murallas habían torres con personas, soldados vigilando a los enemigos.
Se cerraba ya a la caída del sol. Y cada persona que venía a la ciudad, si era una persona, un rey, alguna persona importante, tenían que avisarle al rey para que él pudiera saber quién era. Y la ciudad estaba amurallada porque venían enemigos. ¿Y saben lo primero que hacían los enemigos? Si ustedes han visto las películas, cuando venían los ataques, ¿qué era lo que hacían? Rompían, trataban de entrar por la puerta para entrar a la ciudad. Y dependiendo el tipo de puerta, la fuerza, el poder de esa fuerza, determinaba qué tan poderosa era esa ciudad. Y Cristo dice, la muerte, el infierno, el diablo, las puertas de Dios, el poder de Dios es más fuerte que la puerta del mismo enemigo. Y déjeme decirle que nosotros tenemos que estar conscientes que el enemigo es real. La palabra me dice en el libro de Efesios, el capítulo 6, nos dice el Señor, fortaleceos. Escuche bien, fortaleceos en el poder ¿de qué? De su fuerza, en el poder de Dios. Efesios 6:10. ¿En qué tú te estás fortaleciendo? ¿Dónde tú buscas tu fortaleza? ¿De dónde tú adquieres tus fuerzas? ¿De tu conocimiento? ¿De tus artimañas humanas? ¿O tú te vales del poder de Dios? Por eso Pablo dice, fortaleceos en el poder de su fuerza, porque la fuerza del Señor, hermano, es la más poderosa que nosotros podamos tener. Y el apóstol añade que nos pongamos la armadura de Dios, que nos nutramos con la palabra de Dios, que nos llenemos de fe, que oremos en todo tiempo, que andemos en la verdad, que hagamos justicia. El enemigo siempre está atacando. El enemigo siempre ha usado sus artimañas desde siempre, atacando al pueblo de Dios. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, nosotros conocemos una grande persecución. La Biblia dice, y hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cuando Saulo consentía con la muerte de Esteban, que fue apedreado? Se desató una furia, cuyo líder principal era Saulo de Tarso, que después se convirtió en Pablo porque Dios, Cristo, se le reveló. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Aquel Saulo que se esmeraba persiguiendo a los cristianos, que se metía de casa en casa, violentamente sacándolos, arrastrándolos como si fueran perros para llevarlos a la cárcel. Dice la palabra que Dios Jesucristo un día se le reveló en el camino y le dijo, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Porque Saulo no sabía que se estaba metiendo directamente con el Cristo de la gloria, con el Cristo que resucitó y venció a la muerte, por el Cristo que pelea, aleluya, por su pueblo. Y se cumple la palabra, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Luego, más tarde, la iglesia tiene un historial de ataques del enemigo. ¿Sabía usted eso? Después de Pablo, más adelante, sabemos que los cristianos fueron calcinados, muchos de ellos en las hogueras. Muchos de ellos sufrieron la persecución. Tenían que huir.
a las catacumbas, los mataban, eran presas para los leones, se convirtieron en el escenario precioso, bonito de aquel tiempo. Y la iglesia fue atacada desde afuera por estos muchos emperadores. Pero el diablo, muy astuto, cambió su táctica en el siglo III. Cuando Constantino, el emperador Constantino, se convierte al cristianismo. Y junto con Constantino se convirtió en una moda ser cristiano, donde la gente que tenía poder, donde la gente que tenía riquezas, todos empezaron a llamarse cristianos, pero no había realmente una experiencia transformadora en ellos. Y ahí la iglesia se divide en dos grupos. La minoría se forma el clero, los que tienen autoridad sobre los creyentes, hasta el punto que las oraciones le privaban de las oraciones, y las oraciones tenían que ser escritas en rezo para que ellos las hicieran. Y todo aquel y toda aquella persona que no se doblegaba ante el papado que surgió, el poder político religioso, era una iglesia apóstata, mis amados hermanos, la que fue, cuando Constantino viene a la fe, hubo una mezcolanza ahí, como nosotros le decimos en puertorriqueño, una mogolla. Y la sana doctrina se fue tergiversando, diluyendo. Pero mire, el Señor siempre ha velado por su iglesia. Y aquellos creyentes que eran fieles, que buscaban a Dios en realidad, fueron perseguidos. Tenían que huir. Los castigaron. Muchos de ellos a muerte con la supuesta, la Santa Inquisición, que era una organización que velaba por aquellos que supuestamente eran herejes. Pero mire cómo son las cosas del Señor. En aquel tiempo, Dios levantó un hombre, a un fraile, que empezó a escudriñar la palabra del Señor. Porque cuando usted escudriña la palabra, no importa lo que te hayan dicho, hermana. No importa cómo te han criado y qué te dijeron. Es la palabra de Dios que contiene la verdad. Y cuando aquel fraile empezó a escudriñar la palabra del Señor, y le estoy hablando del gran Martín Lutero, el reformador, empezó a leer la palabra del Señor. Porque cuando tú le pides a Dios de corazón, Señor, yo quiero seguirte, ilumíname, enséñame tu camino, demuéstrame cuál es la verdad, abre mis ojos. Aleluya. Dios se te revela. Y Dios se reveló a Martín Lutero. Y por eso que él escribe en Alemania, en su iglesia, las 95 tesis. Dios cuida de su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero el diablo sigue. Y hoy el diablo sigue atacando a la iglesia con falsas doctrinas, con hombres que se proclaman hombres de Dios, pero son hombres amadores del pecado, amadores del dinero, gente que se aprovechan de la necesidad y el dolor ajeno y abundan por ahí y se autoproclaman profetas
y apóstoles y un montón de cosas. Ojo al guardia, tenga mucho cuidado. Y se ha infiltrado. Pero la palabra es clara y me dice a mí que en los postreros días se levantarán falsos maestros. Habrán hombres que harán milagros. Y la gente los seguirán. Porque la gente está entretenida, tienen interés en ver milagros y que le hagan milagros, pero no están interesadas en el Cristo de la gloria, en el Salvador del mundo. Y serán engañados muchos. Pero la palabra me es clara y dice que muchos en aquel día dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, no los conozco. Porque nunca se convirtieron a Dios, nunca tuvieron arrepentimiento. ¿Cuántos adoran al Señor? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Yo te quiero decir, mis amados hermanas y hermanos, que una vez que nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús, nos convertimos en enemigos del diablo, pero usted no está sola. Usted no está solo. Mire lo que dice las promesas del Señor. Segunda de Corintios capítulo 10, vaya conmigo. Verso 3 dice: pues aunque andamos en la carne. Escuche bien lo que dice Pedro. ¿Cómo usted anda? ¿Qué quiere decir Pedro con eso? ¿Qué quiere decirle al apóstol Pablo con eso? Que andamos en este cuerpo físico carnal. Este cuerpo natural, humano. Pues aunque andamos en la carne, escuche bien lo que dice, no militamos según la carne. Diga conmigo, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? No son carnales, sino ¿cómo? Poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, Dios nos ha dejado un armamento. Y está de parte tuya y mía que nosotros nos apropiemos de eso. Porque el enemigo te va a atacar. Escúchame bien. El enemigo te va a atacar. Dice la palabra que él vino para matar, para destruir, para dividir. Él tiene un doctorado en esta temática, ¿sabe? Y el enemigo empieza a tratar contigo. Y empieza a atacarte a tu mente. Dice que tira dardos a tu mente. Y tú tienes que tener cuidado lo que tú filtras en tu cabeza. Porque muchas veces son artimañas del diablo que te hacen pensar cosas, que te hacen ver cosas. Ten mucho cuidado que no caigas en las trampas del enemigo. Cuando tú ves una trampa del enemigo, de ahí pídele. Por eso el pueblo de Dios tiene que pedirle de rodillas, ir de rodillas delante de Dios día y noche, todos los días pidiéndole a Dios: Señor, ayúdame, Señor, dame discernimiento para yo poder, porque dice la palabra que Él se viste como ángel de luz. Y cuando el enemigo te quiere oprimir y deprimir y te quiere angustiar, escúchame bien, porque el enemigo, él se goza cuando ve un creyente angustiado. Porque cuando tú estás angustiada, cuando tú estás angustiado, tú empiezas a depender de ti, enfocarte en ti y empiezas a no depender de Dios. Y tú como creyente, tú tienes que doblar rodillas y clamar a Dios y orar a Dios, que Dios te ha dejado la oración y Dios te ha dejado la alabanza.
Y cuando tú te sientes oprimida por el enemigo, que te sientes que te confunde, que te quiere traer el pasado, que te susurra a tu mente, a tu corazón, a tus oídos, tú no vales nada, tú no eres quien, a ese Dios que tú le sirves no te ayuda en nada. Mira tu situación, tú vas a empezar a adorar a Dios y tú empiezas a alabar a Dios y tú dices: Señor, te doy gloria, el diablo es un mentiroso, yo soy un hijo de Dios, te estoy en victoria, aleluya. Porque si tú te dejas llevar, vas a recurrir a las almas carnales. ¿Y cuáles son las almas carnales? La venganza, la envidia, el rematar con maldad. Y la palabra dice que cuando te hagan mal, tú respondas con bien. La palabra dice que busquemos la paz en todo lo que sea posible. Estar en paz unos con los otros. Porque el diablo es, vuelvo y le digo, es un experto en traer disensión en los hogares. En poner al padre contra el hijo contra el padre, la madre contra el hijo, la madre contra la hermana. Mire, el hermano contra el hermano. Hay familias que llevan tiempo que no se hablan, que están enojados, que donde se ven, que hay unos sentimientos de desprecio. Desprecio, odio, ira. Y dice que en la ira del hombre no está Dios. En la justicia del hombre no está Dios. Porque el hombre no tiene la justicia. Cuando te hagan daño, cuando te hieran, ve y clama a Dios. Expon tu caso ante la presencia de Dios y llórale. Pero nosotros lo que hacemos prontamente es empezamos a rematar. Y cuando venimos a ver, hermano, hay un desorden. Y hay una atmósfera contaminada. Una atmósfera contaminada, hermanos, que se siente. Nos volvemos tóxicos. Pero Dios no quiere una iglesia tóxica. Dios no quiere hijos de Él que sean tóxicos, que estén enfermos. Dios quiere hijos de Él que estén llenos de la presencia de Dios, que clamen a Él y le digan: Señor, yo te necesito, tú eres el que me va a ayudar. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ti, sierva o siervo, en esta mañana. No importa lo que tú estés pasando, tú ponte en las manos de Dios y créele a Dios en las promesas. El diablo empieza a atacar siempre por la noche en la tranquilidad. En los sueños te ataca el diablo. Y cuando eso te ataque, tú vas y te pones de rodillas. Y tú sigues clamando: Señor, yo cierro toda puerta del diablo. Yo cierro toda puerta en mi hogar. Señor, yo me arrepiento de cualquier sentimiento que he abrigado en mi corazón. Cuando tú abrigas un sentimiento negativo en tu corazón, tú sabes una cosa, que tú le estás abriendo puerta al diablo. Y muchas veces abrimos puerta al diablo y no nos estamos dando cuenta. Y empieza en nosotros como si fuera un volcán. Y perdemos la visión. Y perdemos quiénes somos nosotros, nuestra identidad como creyentes. Y perdemos la paz que Cristo dijo: mi paz os dejo. ¿Me está entendiendo, amado? Denle un aplauso al Señor. Dios nos ha dado autoridad contra las fuerzas demoníacas, diabólicas. Lucas 10:19, apúntelo, mire lo que dice. He aquí os doy potestad, poder para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Diga: y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada. Léalo. ¿Qué dice? Lucas 10:19. Y nada os
dañara, mentira del diablo, que vas a quedar fundido en tu mente, que vas a quedar loca o loca, mentira del diablo. La palabra dice que Él te ha dado poder y nada te va a hacer daño. Tú vas a ver el enemigo que se levanta contra ti, que te acusa, que quiere quitarte el gozo, la alegría, que quiere robarte lo que Dios te ha dado. Pero dice que nada, si Él lo escucha, se podrán levantar, gritarte, se podrán levantar para señalarte, para quitarte y dañarte el testimonio, pero Cristo está peleando por ti. Olvídate de lo que digan. A ti lo que te tiene que preocupar es lo que dice Cristo. A ti lo que te tiene que preocupar es lo que dice Cristo, porque al fin del día, al que uno le da cuenta es a Cristo, ¿sabe? Marcos 16:16. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién? ¿A los que sienten o a los que creen? Es a los que tienen fe, ¿sabe? Es a los que tienen fe, a los que creen en Cristo y en sus promesas, dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿En el nombre de quién? En mi nombre, en el nombre de Jesús. No es en el nombre de Pedro, ni de aquel otro, ni de aquel santo, ni de aquel... Hermano, es el nombre de Cristo. Cristo es todo. En mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios. Cuando un demonio se levante por ahí, échalo fuera en el nombre de Cristo. Diga, mira, demonio, llámelo por su nombre. Demonio de duda, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Demonio de ira, te reprendo en el nombre de Jesús. Demonio de mentira, te reprendo en el nombre de Jesús. Demonio de sexualidad, te reprendo en el nombre de Jesús. De avaricia. Echarán fuera demonios. Hablarán, dice la palabra, escuche bien. Hablarán en nuevas lenguas. No, espérese. Dice la palabra, Jesús dice, hablarán en nuevas lenguas. Y yo creo eso, ¿sabe? Lenguas angelicales. Lenguas dirigidas por el Espíritu Santo. Y como que algunos dicen, ¿cómo que eso de hablarle en lengua es emoción? Eso son emociones, todo eso es evangélico. Gente del pueblo de Dios que no ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo real de ser bautizado. Yo conocí un pastor, si me escucha doctor John Quiñones, que por muchos años, más de 28 años, está pastoreando. Y lo escuché hace como 2 años atrás en una vigilia. Y si hermanos, yo les voy a decir una cosa, yo era de esos pastores, en una denominación que no creía en eso. Que eso de bautismo con el Espíritu Santo, que eso de hablar en lengua, de danzar, que eso era emociones. Y un día el Espíritu Santo lo cogió, ¿sabe? Porque a eso que están hablando ignorantemente, el Espíritu Santo un día, tenemos que orar. Y esto es una cosa que Dios me ha ministrado. No hay que señalarlos, son nuestros hermanos. Algunas veces uno le da duro para ver si eso le... Pero no. ¿Sábelo? Como nosotros hay que orar y doblar. Señor, a esos que todavía no han tenido esa experiencia y que hablan mal de aquellos que se gozan, de aquellos que el Señor ha bautizado con el Espíritu Santo, Señor, yo te pido que tú los bautices también. Así que tenemos que orar. Señor, yo te pido que tú los bautices y que ellos sientan el fuego del Señor. Y dice la palabra, y dice el testimonio de este cielo, dice que un día él experimentó ese bautismo y ahora habla y le dice, y yo voy y le predico a mis hermanos que no creen del bautismo del Espíritu Santo y le digo que el Espíritu, que no saben lo que se están perdiendo. Así es. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieren algo mortífero no les hará daño. Y sobre los enfermos podrán las manos y ¿qué? ¿Es en el nombre de quién? Amén. Gloria al Señor. Así que hermanos, comparto esta palabra que el Señor me dio.
Que el Señor les bendiga y tenga claro que en sus batallas son las batallas del Señor. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos tu pueblo, guerreros, Padre. Es guerra espiritual lo que tú nos has hablado en este día. Es, Padre, tú nos estás hablando para que nosotros nos preparemos, Dios, seamos un pueblo preparado. Y yo te pido, Padre, que a todos aquellos, Dios, que en esta semana están sufriendo ataques del enemigo, tentaciones, Señor. El enemigo le ha susurrado cosas, han querido, Señor, tirar la toalla, Señor. Han querido quitar la mano del arado. Que en esta hora, Dios, tú le fortalezcas. Que en esta hora, Dios, Espíritu Santo, tú mande ángeles, Dios, como tú mandabas ángeles, Padre, en aquel momento que Jesús tuvo la tentación, que le sostenían, Padre. Sostén a tu pueblo, Dios, para que podamos, Dios, combatir las mentiras del diablo. Nos declaramos en victoria. Enséñanos tu palabra. Enséñanos, Señor, a depender de ti. Llénanos de fe y a rechazar todo aquello carnal, Señor, para la gloria de tu nombre. Yo bendigo a tu pueblo. Yo bendigo a tu iglesia, Señor, porque tú me dices, Señor, que esta boca tú me has dado. Padre, con esta boca yo puedo maldecir, pero con esta boca yo puedo bendecir. Y yo bendigo, Dios, a mis hermanos y a mis hermanas, que no somos perfectos, Dios, que estamos combatiendo, Señor, que estamos creciendo, pero que te amamos y te queremos agradar y hacer tu voluntad. Bendícenos, Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Llévate la tristeza, llévate la angustia, llévate la confusión, llévate la congoja, Dios. Llévate la ira, Dios, en el nombre de Jesús. Llévate los malestares, llévate los malos entendidos, Dios mío, en el nombre de Cristo. Declaramos que tú eres nuestro Señor, para la gloria de tu nombre. Aleluya, aleluya.